Bueno, bienvenidos todos a la clase 7 del curso de Políticas en Educación y Salud de la carrera docente. Hoy vamos a ver un poquito la cuestión de las residencias en salud y la acreditación de los especialistas en Argentina. La primera cuestión es, la complejidad creciente de las universidades, del sistema universitario público en Argentina, que un poco lo vimos en clases anteriores, cuando hablamos de la expansión de la matrícula, cuando hablamos de la diversificación de las carreras, cuando hablamos de la diversificación en la creación de nuevas facultades y la creación de nuevas universidades. Esto en un contexto asignado por fenómenos que son mucho más amplios, ¿no? Que son fundamentalmente la democratización del acceso a la universidad, el creciente protagonismo de la mujer en todos los niveles educativos, especialmente en el universitario, donde ya al comienzo de la democracia en el CBC eran bastante más las mujeres que los varones en 1985. Junto con esto, la creciente complejidad en el desarrollo científico y tecnológico, tanto a nivel global como a nivel nacional, el surgimiento de nuevas demandas que tienen que ver con la democratización de los sistemas de salud, que tienen que ver con la aparición de nuevas ramas del conocimiento a nivel mundial que son replicadas a nivel local, con el avance de la tecnología sobre el campo de las ciencias de la salud, etc. Y en este contexto más general, ¿no? Porque si no, hablar de las residencias de los equipos de salud y hablar de las especializaciones sin hablar de esos fenómenos, parecería que estamos hablando de algo que se nos ocurre a nosotros incluirlo como contenido de políticas en educación y salud en forma descolgada. No, por el contrario, son cuestiones que se enmarcan en procesos más generales y más globales que afectan a toda la sociedad, tanto a nivel mundial como en Argentina. Dicho lo cual, vamos a contar un poquito. Las residencias en salud comienzan a formalizarse en 1944, cuando se dicta la ley 12.912, que establece que especialista es aquel médico con 5 años de experiencia en un área del conocimiento. El concepto de la especialización tenía que ver fundamentalmente con lograr esta experiencia a partir de dos elementos fundamentales que son bastante obvios. Uno es el contacto con los pacientes, es decir, la formación en la práctica, y otra, el trabajo grupal. El trabajo se llamó de colaboración grupal en esa ley. ¿Cómo evoluciona a través del tiempo esta categoría de residencias para lograr la especialización? En 1960 se establece el sistema de residencias y en 1967 el Consejo Nacional de Residencias Médicas, el CONAREM. Es decir, a medida que va pasando el tiempo, las residencias médicas van adquiriendo mayor nivel de formalización. Ya no son prácticas que deciden por sí mismas las universidades y que en articulación con el sistema de salud, con los hospitales, con las clínicas, etcétera, sino que va a ser un sistema cada vez más formalizado y más especializado. En 1979 se establece el Sistema Nacional de Residencias sobre la base de la ley de número 22.127,
que establece la dedicación exclusiva para la residencia médica. Es decir, que la residencia médica, obviamente, estamos hablando de cosas que ustedes han vivido y que por eso les van a resultar en un punto obvias, pero bueno, no podemos, quizá no resulte tan obvio el desarrollo histórico que tuvo esta tendencia a la formalización de las residencias médicas. La dedicación exclusiva, obviamente, la imposibilidad de ser al mismo tiempo médico residente y ejercer un trabajo remunerado de una dedicación horaria fija en otra parte. El siguiente hito, por así decirlo, el siguiente paso relevante en cuanto a las residencias médicas se da en 1985, ya en el contexto de la recuperación de la democracia. Se comienza a hablar, como dijimos en la clase anterior, de los equipos de salud. Se comienza a hablar de un seguro nacional de salud universalista, de un equipo de salud que también, sin ser universalista, reúna a distintas especialidades, terminar un poco con el excesivo parcelamiento de las especialidades médicas, la excesiva compartimentación de las especialidades, comenzar a trabajar en forma colectiva, de forma grupal, más teniendo como referente a la comunidad, y terminar también con ciertas prácticas del siglo XIX, ¿no? Como por ejemplo los manicomios. Una tendencia importante con la recuperación de la democracia va a ser que en ciertas provincias se va a tender a sustituir la figura del manicomio, la institución manicomial de encierro de aquellas personas con problemas graves de salud mental, por granjas, por pequeñas instituciones que concentren a las personas con problemas de salud, con posibilidades de entrar y salir, es decir, empezar a tender a una sociedad menos disciplinaria, ¿no? Acorde con los tiempos de la democracia. Pensemos que la sociedad disciplinaria es lo que el filósofo francés Michel Foucault definió como la sociedad, digamos, basada en la circulación del poder, donde ciertas instituciones como la escuela, la cárcel o el manicomio cumplían las funciones de encierro de las personas categorizadas dentro de esos parámetros de alumno o de loco o de prisionero, delincuente, etc. Pero bueno, eso ya seríamos meternos en la filosofía, en Foucault, en su teoría de la circulación del poder y en su teoría de la sociedad disciplinaria, lo cual excede un poco los alcances de esta clase, pero también es la idea que lo sepan, que existe ese campo de conocimiento, que es la filosofía y el enfoque de Michel Foucault sobre la sociedad disciplinaria. Y en ese contexto, en los años 80, al mismo tiempo que se empezó a hablar de equipos de salud, se habló también de terminar con los manicomios, se habló también de terminar con esta compartimentación del conocimiento y de las especializaciones. Por eso se crea en 1985 la residencia en equipo de salud en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y las residencias integradoras multidisciplinarias en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo. Estos equipos, ¿por quienes estaban integrados? Fundamentalmente por aparte de los médicos clínicos clásicos, por bioquímicos, por odontólogos, por psicólogos, tanto psicólogos, digamos, que hayan hecho la carrera, digamos, formal de psicología, como también el servicio social. Es decir, la idea de que también profesionales que no habían cursado ciencias de la salud, sino que habían cursado servicio social, se sumen a estos equipos de salud o estos equipos multidisciplinarios. Un poco el concepto tenía que ver con el fortalecimiento de la comunidad y
el fortalecimiento de la salud de la comunidad, ¿no? Este es un poco el concepto de los gobiernos democráticos del 83 para acá. Y en ese sentido se empezó a ver la necesidad de privilegiar la atención primaria de la salud, es decir, cómo hacer dentro de un sistema como el que tenemos en la Constitución Nacional, que garantiza la libertad de elección y que garantiza la libertad de enseñar y aprender, cómo sin vulnerar esas libertades esenciales era posible hacer un esfuerzo desde el Estado para redirigir la producción, entre comillas, estamos hablando, ¿no?, de médicos y médicas y de profesionales de la salud hacia las áreas que el Estado consideraba más prioritarias, porque eran aquellas áreas donde ya sea los sectores vulnerables eran menos atendidos, ya sea porque se detectaban nuevas patologías que debían ser atendidas. Este concepto de APS, de atención primaria de la salud, estableció un primer nivel de atención a través de resoluciones, por ejemplo, las resoluciones 530 y 558 del 2000, que estableció que un mínimo del 30% de los residentes debían volcarse a la atención primaria de la salud, es decir, a la atención general, a la atención pediátrica y a la atención tocoginecológica. También a la terapia intensiva, a la anestesiología, a la salud mental y a la neonatología. Esto es un poco el concepto de atención primaria de la salud que se empieza a privilegiar en este siglo XXI, pero que ya venía trabajándose fuertemente desde la recuperación de la democracia en los años 80, es decir, de alguna forma limitar la libre elección de especializaciones y empezar a enfocar hacia donde había mayor demanda, donde había sectores vulnerables no atendidos, donde había problemáticas insuficientemente satisfechas. En este sentido se da en el 2006 la resolución 450. Cuando hablamos de resolución siempre son resoluciones del Ministerio de Salud, no lo vamos a decir cada vez para no ser tan reiterativos, pero la resolución 450 establece el Sistema Nacional de Acreditación de las residencias en equipos de salud. ¿A través de qué mecanismo se establece esta acreditación? A través de 60 entidades evaluadoras que son fundamentalmente las universidades, las sociedades científicas, que como sabemos tienen un rol muy importante en la creación de conocimiento, en el debate de los conocimientos y también en la certificación y recertificación de especializaciones, y los colegios médicos de las 24 jurisdicciones que, como vimos en la Ley de Educación Superior, son los que se ocupan territorialmente de los alcances de la profesión. Es decir, no hablamos de incumbencias, porque la Ley de Educación Superior no habla de incumbencias, porque incumbencias es un concepto bastante general y bastante polémico y bastante polisémico, ¿no? Hay varias formas de entender de qué se habla cuando se habla de incumbencias, pero sí son los que le dan, como dice el libro de Norma Tauro, que es profesora acá también de Políticas en Educación y Salud de carrera docente. Vamos a mostrar el libro de Norma de la Educación Superior en Salud, que sería bueno que lo consigan. Vamos a ver si está en Mercado Libre, o bueno, de qué forma se lo puede conseguir actualmente, porque también hubo problemas de agotamiento de la tirada. ¿Qué es lo que dice Norma? Dice que los colegios profesionales de alguna manera definen la territorialidad cognitiva de los alcances del ejercicio profesional. Es decir, que son los que determinan en ese territorio qué se puede y qué no se puede hacer en el marco de las ciencias de la salud. Bueno, ¿qué es lo que establece este Sistema Nacional de Acreditación de Residencias de Salud? Que debe haber un instructor para los residentes,
que ese instructor debe ser recién egresado, es decir, que no puede ser alguien que no haya hecho esa tarea recientemente. Establece un conjunto de habilidades, obviamente esto es una obviedad, pero vamos a decirlo igual. Establece una serie de habilidades y de competencias que deben aprender los residentes. Establece que las vacantes para acceder a la residencia debe ser por concurso público y abierto, es decir, que la posibilidad de elegir hospital, por así decirlo, esto también va a ser bastante obvio para ustedes porque ya lo hicieron en el caso de quienes son médicos. La posibilidad de elegir hospital tiene que ver justamente con los puntajes alcanzados en ese concurso. Establece una carga de 48 horas semanales que son distribuidas 70% en clases, 70% en prácticas profesionales supervisadas y por este instructor y un 30% de horas de estudio y un mínimo de 8 guardias mensuales. Es decir, el concepto es un entrenamiento fuerte, acorde con las responsabilidades que después le caben a un médico en el marco de una atención hospitalaria de base. ¿Cuáles son los estándares que fija el Sistema Nacional de Acreditación de Residencias del Equipo de Salud? Que reiteramos es la resolución, está establecido en la resolución 450 del 2006. Primero, la comunicación, es decir, la posibilidad de comunicarse con el paciente o con la familia del paciente para informar sobre el estado clínico del paciente. Segundo, detectar los conflictos sociofamiliares. Esto no es algo menor porque puede atenderse en una guardia un menor que acaba de pelearse con la madre, que acaba de pelearse con el padre, que no tiene en su hogar al padre, que no tiene en su hogar en forma temporaria o definitiva al padre, en forma temporaria o definitiva a la madre, que vive con unos tíos, que vive con unas abuelas, que vive que ranchea con amigos, que está cursando, que va a la escuela, que cumple con la obligatoriedad que establece la ley de la educación secundaria, que no cumple con esa obligatoriedad y no va a la escuela, que tiene vinculación con el delito, menores que llegan después de cometer un delito, menores que llevan con un impacto de arma de fuego o de arma cortante, o que vienen de usar un arma de fuego o de usar un arma cortante, menores o mayores que son víctimas del delito o que han cometido un delito y que, bueno, hay una serie de conflictividades sociales importantes que el residente debe tener capacidad por lo menos para detectar y para comprender. Lo mismo está pasando, me decían hace poco una médica amiga con las cuestiones de salud mental. Me decía, bueno, esto también es muy interesante para hablarlo en clase y tiene poco jugo hablándolo en una videoclase, pero bueno, vamos a plantearlo igual para que ustedes lo piensen. A lo mejor lo pueden volcar también en algunas de las preguntas del examen. ¿Cuál es la experiencia de ustedes directa, ¿no? Quienes están en hospitales con la cuestión de el creciente porcentaje de personas que se acercan por problemas de salud mental? Esta médica amiga me decía, hace 10 o 15 años, la primera causa por la cual se acercaban a la guardia eran accidentes de tránsito y hechos violentos. Y hoy la primera causa, la primera minoría, si nunca hay una mayoría de causas con un único determinante, pero decía la primera minoría de causas
es hoy los trastornos de salud mental, es lo que está pasando en las guardias hoy en día. Bueno, entonces detectar estos conflictos, poder comunicarse con los pacientes, poder hacer la interconsulta, es decir, saber a dónde derivar el paciente, mantener la confesionalidad es otro de los estándares, es decir, no revelar obviamente identidad, mantener el secreto, manejarse, tener conocimientos epidemiológicos. Bueno, esto es una obviedad en el contexto actual, pero bueno, es uno de los estándares que fija la resolución. Y un manejo de las cuestiones ético-legales, ¿no? Por ejemplo, lo que tiene que ver con las derivaciones a otro hospital y las relaciones entre justicia, policía, defensoría del menor, digamos, cuál es cuáles son las buenas decisiones médicas en los marcos ético-legales, es decir, que implican, por supuesto, no abandonar al paciente, pero también lo que tiene que ver con la derivación y con las interacciones con la justicia, con la policía, con los familiares del paciente. Hay casos, bueno, ustedes lo habrán vivido o lo habrán visto en los medios, donde hay allegados al paciente, ya familiares o no, que agreden a los médicos, que les pegan, que los amenazan. Hay conflictos de todo tipo que pueden suscitarse con la justicia, con la policía, con la defensoría del menor. Pensemos, bueno, el caso más polémico no sé si el más polémico de la Argentina, pero fue un caso que tuvo mucha resonancia, el caso de Walter Bulacio en 1991. Lo detienen en una comisaría, tenía una patología congénita. En la comisaría nunca se sabe bien si lo golpean o no, porque quienes hayan trabajado o hayan trabajado o no hayan trabajado, saben que los médicos forenses muchas veces revisan el cuerpo de la persona no en el momento donde se produjeron los hematomas, sino cuando los hematomas ya desaparecieron. Entonces, ¿cómo manejar la derivación? En el caso del chico Walter Bulacio, que asistió a un recital de los Redonditos de Ricota en 1991, termina pasando por un hospital, lo derivan a otro, lo vuelven a derivar a otro, pasa por 3 o 4 hospitales hasta que fallece después de 5 días en el último de estos hospitales, teniendo una patología de base previa, pero habiendo recibido un destrato tanto a nivel de la policía como a nivel de las derivaciones médicas sucesivas que tuvo, sin información a la familia. Bueno, un verdadero desastre. Si bien pasaron 30 años y el nivel de conciencia de la sociedad mejoró mucho y el nivel de debate de estas cuestiones es mucho mayor que el que existía hace 30 años, bueno, no hay que olvidarse que esto sucedió y originó una causa judicial de 22 años de duración, donde tuvieron que ir a testimoniar los médicos, los policías, todos los que tuvieron que ver con ese desgraciado hecho de Walter Bulacio. Bueno, esto un poco como para bajar a territorio estas cuestiones que parecen a veces tan abstractas de estándares de los residentes, y de cuáles son las funciones y las cuestiones que no pueden desconocer en el marco de su tarea. Llegamos en este repaso cronológico al año 2008, donde se dicta la resolución 303 del Ministerio de Salud, que establece el reglamento de residencia de equipos de salud. ¿Qué va a establecer esta resolución del 2008? Bueno, primera cuestión es que los residentes reciben una beca, un emolumento. Esto es una cuestión bastante polémica. La diferencia entre beca y emolumento
barra emolumento y salario, porque si bien no es un salario, está comprendido dentro del régimen previsional. Pero bueno, no tiene las características que tiene el salario. El residente debe, por la resolución 303, primera cuestión bastante obvia, elaborar la historia clínica del paciente, manejar los estándares de los que hablamos recientemente, asistir a reuniones científicas que sean pertinentes para su formación, ejercer funciones docentes dentro de lo que establezca la especialización y su propio instructor a cargo, rotar de institución, es decir, el concepto de rotación está dentro de los estándares de este reglamento de residencia de equipos de salud, y solamente abandonar su puesto con el reemplazo de otro residente, ¿no? Esto puede parecer una obviedad, pero es necesario que no haya una vacancia en el puesto de residente, sino que sea inmediatamente ocupado por otra persona. Esto, bueno, ya digo, esto lo habrán vivido ustedes en su experiencia cotidiana, y por eso es mucho más rico las clases presenciales cuando cada uno puede contar lo que realmente le pasó, pero bueno, no está de más repasar cuáles son estos componentes que tiene el reglamento de las residencias de equipos de salud, que no hace tanto, hace 12 años, son del 2008. También establece esta resolución una serie de derechos para el residente. El primer derecho es el de recibir este emolumento, esta beca, en forma mensual. Otro derecho importante, el derecho a tener una habitación en el lugar de trabajo, es decir, un lugar personal para el residente. El derecho, por supuesto, al descanso, el derecho a recibir la indumentaria, es decir, a recibir el delantal, ¿no? Con los colores según la función, que yo lo aprendí porque, bueno, por circunstancias de cuidar a mi mamá algunos años, dormí en varios hospitales, entonces aprendí también los colores de los delantales en función de las funciones de los distintos integrantes de los equipos de salud. Y el derecho a incorporarse al régimen provisional, lo que decíamos antes, ¿no? Es decir, que si bien no es un salario, tiene un componente que es parecido al salario, que es la incorporación al régimen previsional. Bueno, vamos a abordar ahora un poquito una segunda cuestión que está vinculada con esta primera, que decimos que es la de la formación de los residentes, que es cómo garantiza el Estado la idoneidad de los especialistas. Es decir, si el objetivo de la residencia es la formación de especialistas, ¿cómo garantiza el Estado la idoneidad? ¿Cómo evitar, fundamentalmente, en principio, habíamos dicho, la Ley de Ejercicio Profesional de la Medicina de 1967 establece ciertas condiciones para evitar que un no médico se anuncie como médico? Esta es una cuestión básica. Evitar, para usar un término bien popular y bien directo, la chantada, es decir, que haya falsos médicos, que haya falsos especialistas,
que haya personas que ofrezcan curas milagrosas, que haya publicidad médica anunciando soluciones a problemas que no se les puede asegurar una solución como si se tratara de una pócima mágica que se toma y se supera un problema de salud que normalmente son complejos, son multidimensionales, etc. Pero yendo más a lo concreto, ¿cómo garantiza el Estado la idoneidad de los especialistas? Más allá de la ley de 1967, existe, bueno, algo que ustedes han pasado en su experiencia de vida cotidiana, la matriculación profesional. La matriculación profesional no es universal en Argentina, sino que es por las jurisdicciones. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, la certificación corresponde al Ministerio de Salud. En el caso de las otras 23 provincias, corresponden a los colegios médicos. Los colegios médicos, bueno, ustedes también lo deben saber, pero vamos a repasarlo una vez más, son figuras de derecho público, que son las que establecen lo que Norma Tauro llama la territorialidad cognitiva para el ejercicio de las profesiones. Los colegios médicos son llamados colegios de ley y pueden inclusive cancelar la matrícula de los profesionales en forma temporal. Bueno, la especialidad. La especialidad es una rama científica que está ligada a un área de conocimiento y que requiere la resolución de problemas específicos de esa área de conocimiento. ¿Quiénes son los habilitados para otorgar las especializaciones, para permitir que ciertas médicos pueden además anunciarse como especialistas y pueden trabajar como especialistas? Hay 4 vías de acceso a la especialización médica. La primera es las universidades nacionales, a través del dictado de las especializaciones. La segunda es las sociedades científicas, que no son los colegios profesionales, vamos a decirlo, pero que son, a los que hemos mencionado hace poco, que son estas sociedades de investigación y de divulgación y de debate de cuestiones científicas. Tercera forma, a través de la certificación del ejercicio profesional, del ejercicio de la actividad durante un cierto periodo de tiempo, y por supuesto a través de la acreditación de la residencia correspondiente. Es importante marcar que en general las especializaciones están, justamente por el sistema de residencias, están vinculadas estrechamente están concebidas como posgrado universitario. Entonces, ¿cómo podrían las sociedades científicas dictar un posgrado universitario? Ahí entramos en una polémica, no, en un ruido. ¿Por qué en un ruido? Porque el artículo 40 de la Ley de Educación Superior, que también vimos en clases anteriores, establece que solo las universidades podrán dictar los títulos de grado y de posgrado. Y dice títulos de grado y títulos de posgrado, maestrías y doctorados. Pero no habla de las especializaciones. Es decir, este artículo 40 dejó afuera expresamente la cuestión de las especializaciones porque tuvo en cuenta que hay especializaciones médicas que pueden ser dadas por las sociedades científicas y no por las universidades. Entonces, las especializaciones quedaron afuera de este monopolio, por así decirlo, universitario del posgrado. Es decir, que la Ley de Educación Superior fue bastante rigurosa, diciendo, acá no puede haber
licenciadas, licenciados, ingenieras, ingenieros, médicas, médicos, etcétera, que no sean el producto de una formación sistemática en las universidades. Tampoco puede haber doctores, quienes se anuncien como doctores sin haber pasado por la universidad. Tampoco puede haber magíster sin haber pasado por la universidad, pero sí puede haber quienes cursen una especialización por fuera de las universidades. Este es un poco el hueco que deja el artículo 40 de la Ley de Educación Superior, que permite la acción de las sociedades científicas como una cuarta vía de acceso a las especializaciones. En 2012 se establece también una resolución del Ministerio de Salud por el cual se delimita el universo de las especializaciones. Es decir, nosotros los que somos solamente pacientes y no médicos, pensamos que las especializaciones, ahí ya no hablo como docente, sino como una persona no común, son aquellas posibilidades que tenía anteriormente en el siglo XX la cartilla y en ese librito que tenían las obras sociales, o más en el siglo XXI, particularmente en los últimos 10 años, las páginas web de las obras sociales o de las prepagas, donde uno busca por especialización qué médico va a consultar. Entonces uno va bajando el cursor y va viendo qué especializaciones hay. Pero resulta que las especializaciones que ofrecen las obras sociales o las prepagas son las que pueden ofrecer de acuerdo a su universo de profesionales. Y entonces uno se entera que, por ejemplo, yo tengo un problema en el pie izquierdo. Ya estoy contando algo personal, individual. Y entonces me entero que no existe una especialización llamada traumatología del pie, sino que hay una traumatología general, y entonces uno tiene que ver un traumatólogo general, después ese traumatólogo manda a hacer kinesiología, después manda a hacer otro tipo de kinesiología, y después, si uno se tiene que operar o poner células madre o poner no sé qué en el pie, tiene que consultar a un cirujano especializado en pie, pero la cirugía del pie no es una especialización. Bueno, son todas cosas que yo voy aprendiendo porque me tocó tener un problema en el pie izquierdo. Bueno, esto como para bajar un poco a lo cotidiano y no hablar solamente de cuestiones jurídicas y generales, ¿no? Pero resulta que las especializaciones son, de acuerdo a esta resolución del 2012, 70. En el 2012 pasaron 8 años, o sea que es un conjunto dinámico. Las especializaciones son un conjunto dinámico y son un conjunto que es un universo concreto con una cierta cantidad y está reconocido está acordado y reconocido por el Consejo Federal de Salud. Si un colectivo de profesionales quiere añadir, quiere sumar una nueva especialización, tiene que pedir la autorización para esta nueva especialización al Consejo Federal de Salud. ¿Qué es lo que hace el Consejo Federal de Salud? Recibe una petición, por ejemplo, de un conjunto de médicos que promueven que exista a partir de cierto, que ya existe, pero bueno, estamos dando el ejemplo justamente por ser relativamente reciente, la informática médica. El Consejo Federal de Salud recibe ese pedido de sumar esta nueva especialización con una serie de estándares, obviamente, y una vez que se formaliza ese pedido con el cumplimiento de ciertos estándares, se eleva a la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, a la CONEAU, que habíamos visto en una clase anterior cómo se componía,
qué elementos tenía, en qué consistía la evaluación interna, en qué consistía la evaluación externa, en qué consistía la acreditación. Bueno, la CONEAU va a ser la que va a determinar la viabilidad de las nuevas especializaciones para ser incluidas en este universo restringido de especializaciones nacionales, que ya dijimos en el 2012 eran 70, pero que ahora son mucho más porque va creciendo el campo, porque va creciendo los campos de conocimiento, porque van creciendo las demandas sociales, porque va cambiando el mundo, va cambiando la sociedad, tanto a nivel global como local. Vamos a la cuestión de la enfermería. ¿Quién puede anunciarse? Vamos a la cuestión de enfermería haciendo un breve raconto histórico. En principio se consideraba la enfermería como una técnica que podía aprenderse directamente en la práctica, que no requería de conocimientos teóricos, que no requería de una carga horaria estricta, sino que la carga horaria era la carga horaria laboral misma, y el acceso a la enfermería era completamente discrecional. Me contaba una amiga veterana, Perla, que fue directora de la escuela de enfermería de la ciudad de Buenos Aires, que cuando ella empezó, estamos hablando de alguien de más de 80 años, cuando ella empezó la carrera de enfermería, las enfermeras eran aquellas chicas que se vinculaban a veces afectivamente, a veces por algún otro motivo, con los directores de los hospitales. Estas eran no eran todos los casos, pero bueno, era como un prejuicio que caía sobre, prejuicio que a veces era completamente cierto, que caía sobre las enfermeras en aquel tiempo, ¿no? Y bueno, ella vivió a lo largo de muchísimos años la evolución de la enfermería, donde, bueno, al inverso que en la medicina, donde empezó a haber cada vez más, en la medicina empezó a haber cada vez más mujeres, en la enfermería empezó a haber cada vez más varones, ¿no? Empezó a ser una profesión mixta. Y ya no bastaba con saber adquirir en la práctica los conocimientos que tenían que ver con la asistencia a las necesidades de los pacientes supervisados por los médicos, sino con un campo de conocimiento que empezó también a especializarse y a autonomizarse, ¿no? Que es un poco la tendencia que tienen el conocimiento desde fines del siglo XX, cada vez mayor especialización y cada vez mayor burocratización, en el sentido de Max Weber, en el sentido de establecimiento de normas impersonales que evitan la discrecionalidad, que establecen estándares, que establecen mínimos comunes denominadores, que establecen pautas comunes que eviten el funcionamiento a partir de la intuición y de la tradición. Es decir, se va especializando, se va burocratizando, se va perfeccionando y se va exigiendo cada vez más a las enfermeras y los enfermeros. Entonces, en este marco surge la Ley 24.004 de 1991, que dice que se reglamenta por un decreto, que es el decreto 2497 de 1993, que establece que para anunciarse como enfermero se debe ser profesor universitario, se puede anunciar quien es residente durante 3 años, se puede anunciar como enfermero quien es especialista, y se puede anunciar como enfermero quien certifica su práctica a partir de 800 horas, a partir de una formación de 800 horas, o por única vez, es decir, se establece una carga horaria para la formación profesional de la enfermería de 800 horas,
o por única vez se establece en 1993, se reconoce como enfermeras y enfermeros aquellos que llevan 5 años como mínimo de ejercicio profesional ininterrumpido. Es decir, un poco acá el concepto es también el reconocimiento de aquellos que vienen trabajando. Cuando se dice 5 años, se dice 5 años o más. Es decir, que hay muchísimas personas que ya estaban en condiciones de jubilarse y sería totalmente absurdo en 1993 decir a aquellas personas que estaban, no sé, a 2 o a 3 años de jubilarse, decir no, ahora que están por terminar su vida laboral activa, tienen que iniciar una formación profesional de 800 horas que al completarla van a completarla al mismo tiempo que completan el formulario de ANSES para jubilarse. De manera que, bueno, este es un criterio que también rige en educación, por eso es interesante comparar políticas en educación y salud, porque también ocurre lo mismo con la cuestión de los concursos docentes. Es decir, si bien las 24 jurisdicciones tienen estatutos del docente que prevén el acceso por concurso a los cargos docentes, también es real que ha habido titularizaciones en muchas jurisdicciones e incluso en los colegios preuniversitarios, es decir, los colegios de educación media dependientes, por ejemplo, de nuestra universidad, de la UBA, titularizaciones que tienen que ver con el reconocimiento de la tarea docente llevada durante muchísimos años, donde también es absurdo pedirle a un docente que está a punto de jubilarse que rinda un concurso que ponga en peligro su estabilidad y con eso su jubilación cuando está completando su vida laboral activa. De manera que, bueno, en el caso de la enfermería se procedió con igual criterio y se reconoció a aquellos que tenían más de 5 años de antigüedad en el ejercicio de la enfermería la posibilidad de seguir ejerciendo la enfermería y de anunciarse como enfermero. Cuestión que no es menor porque justamente la titulación en enfermería, bueno, obviamente que permite el acceso a los mejores puestos laborales y permite también incluso cierta garantía para tareas extras como pueden ser dar inyecciones a domicilio o controlar la presión. Siempre es más confiable quien se anuncia como enfermero universitario que quien puede hacer esas tareas solamente en base a la experiencia. De modo que, bueno, en este recorrido que estamos haciendo un poquito por la complejidad de la complejización de las residencias, la complejización de las especializaciones, la complejización y la profesionalización de la enfermería, llegamos en el año 2011 a un momento bastante importante, que es el momento en el cual se dicta la resolución del Ministerio de Salud 1337, por el cual se reconocen a los multiprofesionales. ¿Quiénes son los multiprofesionales? Bueno, surge un nuevo universo en el 2011 que es el de aquellos profesionales que, viniendo de distintas especializaciones en ciencias de la salud, convergen en un campo disciplinar nuevo. Campo disciplinar nuevo que tiene que ver con la complejización del campo de la salud ya en el siglo XXI. Tenemos los epidemiólogos, tenemos los especialistas en salud pública, tenemos los especialistas en auditoría de sistemas de salud y tenemos los especialistas en gestión de los sistemas de salud. Un poco quien vio la institución que vio
estos nuevos campos y empezó a formar en estos nuevos campos. No es un aviso que esté pasando, sino que lo estoy mencionando para hacer una bajada al territorio, a la realidad, a lo cotidiano. Es Salud, ¿no? que empezó como institución privada a tener a tener a su cargo formación la formación de estos multiprofesionales. Si bien, bueno, ya existían en muchas universidades del país especializaciones en salud pública, pero bueno, son campos que se están expandiendo y que algunos sectores ven primero la posibilidad de formar profesionales en estos campos emergentes, por así decirlo, y bueno, lo cual los posiciona en el campo de la educación superior de manera bastante interesante. Una de las cuestiones importantes que tienen que ver con cómo el Estado garantiza la calidad de la oferta de la salud pública en términos de el seguimiento de los profesionales de la salud es el mecanismo habíamos dicho, un mecanismo de certificación que tiene que ver con el acceso a las especializaciones, y también existe un mecanismo que es el mecanismo de la recertificación. ¿Cómo se produce la recertificación? Bueno, en primer lugar, hay una recertificación automática para aquellos que son profesores y profesoras de las universidades nacionales. Se considera profesor, como dijimos cuando estudiamos la ley de educación superior, a los profesores titulares, a los adjuntos y a los asociados, no a todos los docentes, porque como vimos, los docentes son también los jefes de trabajos prácticos, como es el caso mío y de miles en todo el país, y los ayudantes de trabajos prácticos con sus respectivas dedicaciones, semi-exclusiva, exclusiva o simple. Pero la recertificación solamente es automática para los profesores titulares, adjuntos y asociados. Otra vía de acceso a la recertificación es a través de las sociedades científicas. Y ¿cuáles son las vías? ¿Cuáles son los requisitos que requiere, iba a decir? ¿Cuáles son los requisitos para esta recertificación? Bueno, una declaración jurada es un antecedente importante donde el profesional dice dónde se desempeñó, por ejemplo, en tal hospital o en tal centro de investigación y de diagnóstico, qué actividades realizó en ese centro, es decir, tiene que haber una firma de una autoridad de ese centro donde se certifique que lo que afirma que hizo es efectivamente lo que hizo, donde se da fe, donde se respalda esa declaración jurada, donde hay una autoridad que respalde esa declaración jurada, esa declaración de actividades que se realizaron. Obviamente el examen es otra forma de acceso a la recertificación. La entrevista es otra forma de acceso a la recertificación, es decir, entrevistar al profesional para ver si efectivamente se estuvo actualizando durante el periodo desde la última recertificación. Y las recertificaciones tienen carácter reservado, es decir, que no existe un padrón donde uno pueda constatar si el profesional que lo atiende, si uno es paciente y uno quiere decir, bueno, quiero saber si el profesional que me atiende está recertificado o no, y hace cuánto se recertificó y dónde se recertificó. No hay un padrón, o sea que no es como la matrícula, que tiene un número, que está en una jurisdicción, que es un dato público, sino que es un dato, la recertificación es reservada y a la vez es no punitoria, es decir,
que no está pensada como un castigo para aquellos que no recertifiquen. Esto es interesante porque la cuestión de la privacidad de ciertos instrumentos de evaluación, este no deja de ser un instrumento de evaluación de los profesionales, acompaña una tendencia de política educativa más general, que estamos hablando de la Argentina, que rige en Argentina, que es la de confidencialidad de los instrumentos de evaluación. Es decir, nosotros podemos saber, para ir a un nivel más básico, si alguien completó una carrera universitaria, si alguien completó el nivel secundario obligatorio, por ejemplo, podemos saber mediante el acceso al certificado analítico con qué promedio terminó la escuela secundaria o con qué promedio terminó el grado universitario, pero existe una confidencialidad en ciertos instrumentos, como por ejemplo las pruebas PISA, como por ejemplo los operativos nacionales de evaluación de la calidad educativa. Es decir, la Ley de Educación Nacional dice que no puede asignársele no puede haber una correlación entre haber cumplido la prueba PISA para chicos de quinto año y que ese rendimiento en esa prueba siga al alumno como un dato que sea publicable. Es decir, hay una confidencialidad y el fundamento de la confidencialidad es la no estigmatización del alumno. ¿Por qué? Porque si un alumno le va mal en la prueba PISA o en la Operativa Nacional de Evaluación en quinto año y ese dato queda asociado a la identidad del alumno, cuando una universidad, pongámosle, eso no es una tradición en Argentina, pero sí es una tradición en Chile, por ejemplo, una universidad quiera seleccionar a cierta crema, a cierta élite, a cierta conjunto de destacados para el acceso a los estudios superiores porque les quiere dar una beca o porque tiene un cupo limitado o porque quiere articular con el exterior o por lo que sea, si tiene ese dato asociado a ese alumno, va a poder elegir a uno y descartar a otros. Entonces, el principio que rige la Ley de Educación Nacional es el principio de confidencialidad y de no estigmatización, que rige no solamente para los alumnos en particular, es decir, que no puede ir asociado el DNI al rendimiento en una prueba de este tipo, sino que también incluye a las instituciones. Es decir, no hay, así como no hay un ranking de alumnos, tampoco hay un ranking de instituciones donde los padres en un gran supermercado educativo deciden mandar a sus hijos a la escuela número 1 del distrito 1 y no a la escuela número 3 del distrito 1, porque si bien viven en el distrito 1, prefieren a la escuela 1 porque salió más arriba en el ranking y no a la escuela 3 que salió más abajo en el ranking. Lo estoy haciendo muy burdo, pero para que se entienda, es un sistema donde se privilegia la confidencialidad y la no estigmatización ni de personas ni de escuelas, y este principio es un principio que rige en Argentina, pero que no rige en todo el mundo. Por ejemplo, en Chile hay ranking de escuelas y hay ranking de alumnos. Y por el ranking de alumnos, las universidades seleccionan a sus aspirantes, y por el ranking de escuelas, los padres tienen cierto sesgo a la hora de elegir escuela para sus hijos. En nuestro país existe en el sistema privado la posibilidad o no de cumplir con el ideario de la escuela, sea religioso, sea de otro tipo, o la posibilidad o no de pagar una cuota, pero en el sistema público el requisito es fundamental, es el domicilio, es decir, que no estamos en un sistema de ranking, no estamos en un sistema de supermercado educativo como tienen los Estados Unidos. Bueno, para terminar, quienes recertifican en Argentina, tenemos tres entidades que recertifican a los profesionales médicos. La primera es el Consejo de Certificación de Profesionales Médicos, el segundo es la Asociación Médica Argentina y el tercero es nuestra Facultad de Medicina de la UBA. Estas son las tres entidades que legalmente están habilitadas para realizar las recertificaciones.
De modo que bueno, espero que les haya resultado interesante repasar todo todo este conjunto de disposiciones que ustedes las habrán vivido en la práctica, pero que quizá no sean conscientes plenamente de en qué forma se desarrollaron durante el tiempo, en qué contextos y en el marco de qué tendencias se fueron dando esta creciente complejización del ejercicio profesional en ciencias de la salud. Así que bueno, hasta acá llegamos y nos vemos en la próxima clase.